Quisiera que siguiéramos viendo la carta a los Gálatas y sigamos con esta serie que hemos titulado Libertad en Cristo. El pasaje que vamos a estar estudiando hoy, de hecho, de allí de ese pasaje es donde sale el título de la serie. Hemos venido viendo que la vida cristiana, ser cristiano, no es religión, no es una nueva religión, no es cambiar de religión, es de hecho sentir y experimentar la salvación en Cristo Jesús y una libertad y un gozo indescriptibles. Esa es la verdadera vida cristiana. Y creo que así hay un pasaje, insisto, que define esta serie y que nos muestra lo que es la verdadera libertad en Cristo, es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy. Es Gálatas capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 10. 10 versículos. Nuevamente les recuerdo, hemos venido, ya a los 8 días vimos una historia, esta es la segunda historia, y si Dios nos presta vida, luego estaremos viendo la tercera historia. Pablo nos cuenta estas historias para hablarnos de lo que es la libertad en Cristo Jesús. Ahora 8 días veíamos la historia de cómo Él fue transformado y cambiado por el poder de Dios. Hoy vamos a ver algo bien interesante y es una reunión que tuvo el apóstol Pablo con los apóstoles en Jerusalén. Una reunión bien interesante. Si usted le hubiera gustado estar en una reunión de los apóstoles Pedro, Juan, con el apóstol Pablo, hay un problema, era privada. Pero Pablo luego escribió lo que sucedió en esa reunión y nos lo relata en estos versículos. Así que vayamos allí a la palabra de Dios. Les recuerdo, esto lo estamos viendo en la Nueva Traducción Viviente. Estamos usando esta traducción para esta serie. Así que vayamos allí y leamos la palabra de Dios. Gálatas 2, versículos 1 al 10. Luego 14 años más tarde regresé a Jerusalén. Esta vez con Bernabé y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos, ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Esta es la palabra de Dios. Le he puesto como título a esta enseñanza: Defendiendo la libertad. Defendiendo la libertad. ¿Alguien sabe cuál es el día de la independencia de Colombia? 20 de julio. ¿20 de qué? Sí, 20 de julio, ¿cierto? El 20 de julio. El 20 de julio es el día de la independencia en Colombia. Es interesante, a veces como cristianos hasta nos olvidamos de esas cosas, como que decimos ya no nos interesa nada, como que eso ya no tiene que ver con nosotros. A mí me pasa lo mismo, a veces ese día pasa desapercibido. Me acuerdo que es el 20 de julio porque veo una bandera. Pero hay personas que para ellos es muy importante. Aún así tengo que decirlo, si a nosotros nos hubiera tocado estar bajo el yugo de los españoles, les aseguro que el 20 de julio sería un día inolvidable. Porque eso era literalmente una esclavitud. Hasta me sé también el día de la independencia de Estados Unidos, o al menos el día que la celebran, el 4 de julio. Ahora, para las naciones y cuando recuerdan ese hecho es muy importante, insisto. Si usted hubiera estado secuestrado, ¿será que no recordará el día en que lo liberaron?
El Día de la Independencia de cierta manera es eso. De hecho, cuando uno se pone a estudiar un poquito de la historia, bueno, eso se lo enseñan a uno desde la escuela, uno se da cuenta que cientos, a veces miles de personas estuvieron dispuestas a entregar su vida por independizarse de un yugo y por fin tener libertad. Libertad. Millones de personas están dispuestas a entregar su vida por la libertad. Batallas se pelean, guerras se pelean por la libertad. Y la Biblia me enseña que Cristo Jesús peleó esa batalla también por nosotros. Cristo Jesús peleó para liberarnos, para traer libertad a la iglesia. Y Cristo Jesús murió para liberarnos del castigo que merecían nuestros pecados. ¡Qué libertad tan grande! Cristo Jesús murió para transformar y cambiar nuestras vidas de tal manera que ya no vivamos como vivíamos antes y que seamos perfeccionados. Y eso es libertad. Eso es increíble. Y hay muchos aspectos en los cuales hemos sido libres por Cristo Jesús. Pero hay una gran verdad, y es que la Biblia nos llama a pelear por la libertad. Porque de esto poco o nada, y yo podría decir nada, se dice desde los púlpitos, desde los lugares de predicación. Porque a muchos no les conviene. Porque es que la vida cristiana es libertad, y obviamente no estamos hablando de libertad para hacer el pecado. Pero aquí yo quisiera que pensáramos en algo. De hecho, quiero ir a un versículo que creo que introduce perfectamente esta enseñanza. Está en Isaías capítulo 5, versículo 20. Porque es posible que nosotros nunca hayamos visto este versículo como es verdaderamente. En Isaías Dios dice por medio del profeta, Isaías 5:20, qué aflicción. Y cuando la palabra de Dios dice qué aflicción y es de parte de Dios, es ay, qué aflicción. Para los que dicen que lo malo es bueno. Ese versículo yo me lo sabía de memoria hasta ahí, porque ese versículo lo repiten hasta más no poder desde la religión. Hay para los que dicen que lo malo es bueno. De hecho, quiero aprovechar a decirlo, y no lo digo ni siquiera en defensa porque no me interesa defenderme de nadie. De aquí dicen eso, que en este lugar aquí decimos que lo malo es bueno, que aquí se tolera el pecado, que aquí decimos que usted puede hacer y deshacer y todo está bien. Eso lo dicen, bueno, no sé de dónde lo dirán porque aquí nunca hemos dicho ese tipo de cosas. ¿Alguna vez aquí les hemos dicho que adulterar es correcto, está bien, que robar está bien, que matar está bien? Yo creo que nadie ha dicho nunca eso aquí. Pero dicen por ciertas cosas, y es lo que vamos a ver hoy en la enseñanza. Porque hay un montón de personas que nos quieren robar la libertad. Porque este versículo, como digo, quizás nos lo sabemos hasta ahí. Hay de a los que a lo bueno llaman, a lo malo llaman bueno. Hay de esos que tienen una excusa para hacer el pecado, pero se quedan hasta allí porque el versículo sigue. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Es decir, que hay un problema muy grande cuando yo digo que lo que está mal está bien. Pero también hay un problema muy grande, igual de peligroso y de malo, cuando yo a las cosas buenas les digo malas. Y ese es el problema que muchos tienen. Porque tristemente muchos creen que la vida cristiana, que la santidad, que la perfección viene por cosas que ellos mismos se han inventado. Y si tú no haces lo que ellos te dicen, tú dices, ya toleran el pecado. Solo quiero colocar un ejemplo, y creo que es uno de los ejemplos más claros. Aquí dicen que aquí toleramos el pecado, que porque aquí las hermanas, las damas vienen en pantalón. Eso es tolerar el pecado. Eso es pecado. ¿Y dónde dice la Biblia que eso es pecado? Claro, porque es muy fácil, ¿cierto? Sacar la excusa, colocarme un vestido largo, ¿cierto? Que me tape hasta abajo y decir, mire qué santo soy. Pero tener amargura, odio, engaño en el corazón. Entonces, ahí es donde vemos, claro, como nosotros queremos preservar la verdad del Evangelio, porque aquí sí decimos que lo que es malo es malo, lo que la Biblia dice que es pecado es pecado. La Biblia dice que la avaricia es pecado. Y entonces en muchos lugares te dicen, te exigen y te obligan cómo tienes que vestir, pero te roban el dinero descaradamente. Eso sí no es pecado. Estafan a las viudas descaradamente, te sacan hasta el último centavo. Eso sí no es pecado, ¿cierto? Trae todo lo que tienes porque la vida pobre echó todo lo que tienes. Eso sí no es pecado. Cuando lo que Jesucristo estaba enseñando es que nunca deberíamos hacer tal cosa, que antes al necesitado deberíamos ayudarlo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero allí es donde vamos, mis hermanos. De hecho, eso es una de las cosas por las cuales le pido a Dios que me dé, coraje y valentía. Que Dios nos lleve a decir lo que es pecado,
Lo que la Biblia dice que está mal, está mal. Pero lo que la Biblia no dice que es pecado, tenemos libertad. Así de simple, así de simple. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno. Sí, qué aflicción, qué triste que en este lugar digamos ese tipo de cosas. Que Dios nos guarde. Qué triste, pero qué triste también para los que toman cosas buenas y dicen que es pecado. Entonces, mis hermanos, yo creo que debemos pensar claramente en esta verdad. Ahora, esta es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a defender esa libertad? Porque la Biblia nos llama a defender la libertad. Como iglesia necesitamos defender nuestra libertad. Quiero que en nuestro pasaje, el cual acabamos de leer, veamos tres verdades en estos 10 versículos. Lo primero que quiero que veamos es cómo nosotros realmente defendemos la verdad, cómo nosotros realmente decimos que lo que está mal, que lo que es pecado, y cómo nosotros realmente decimos que lo que está bien y lo que está mal, está mal. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Primero, apuntando al corazón, así de simple, apuntando al corazón. Es lo primero que quiero que veamos. Vamos a apuntar al corazón. Como iglesia necesitamos apuntar al corazón. Desde el púlpito necesitamos apuntar al corazón, porque lo que el hombre necesita no es cambiar su exterior. Lo que el hombre necesita es cambiar su corazón. Y obviamente eso no lo puede hacer ningún ser humano. Yo puedo cambiar externamente 1000 cosas, se los aseguro. Y claro, y después de que cambio 1000 cosas externamente, sentirme muy orgulloso. Pero cuando entiendo que lo que realmente necesito que cambie en mi vida es algo que yo no puedo cambiar, porque lo que necesito es que me cambien el corazón, y déjeme decirle, no que late, porque me pueden hacer trasplante de corazón y sigo siendo la misma persona malvada y perversa. No, mis hermanos, no es así. La palabra de Dios nos enseña que debemos apuntar es al corazón, y si Dios es el que cambia el corazón, esta es mi pregunta, ¿qué no puede cambiar Dios? Si necesitamos que en nuestras vidas haya algo que deba ser cambiado. Mi pregunta es, ¿qué es más fácil cambiar, lo externo o lo interno? Insisto, aquí ¿quién puede decir que es capaz de cambiar el corazón? Porque si aquí hay alguien que es capaz de cambiar el corazón, yo le diría, por favor, dígame cómo lo hace y vamos a cambiar el corazón de todo el mundo. Pero aquí yo quisiera decir algo, si lo que necesitamos es cambiar el corazón, Dios se va a encargar de cambiar el resto. Si Dios cambia lo más, no va a cambiar lo menos. Pero ese es el problema, muchos están apuntando es a lo exterior, no al corazón. Veamos este primer punto en los primeros 5 versículos. Dice, luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Porque ya vimos hace 8 días, Pablo tuvo una reunión ya con los líderes de Jerusalén, pero 14 años tuvieron que pasar 14 años para él volver a Jerusalén. ¿Pero por qué Pablo va a Jerusalén? Recordemos, no es para pedir permiso en ese tipo de cosas. Él regresa a Jerusalén, dice, esta vez con Bernabé. Aquí en esta traducción se pierde un poco ese sentido porque dice, y Tito también vino conmigo. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque allí la palabra de Dios dice que Tito también vino, no por casualidad. O sea, Tito está allí también, no porque simplemente, se le pegó a Pablo. Lléveme, Pablo, lléveme. No. De hecho, en el idioma original dice, y tomé conmigo a Tito. Es decir, el hecho de que Pablo vaya con Tito no es una casualidad. El hecho de que Pablo haya tomado a Tito y lo llevara con él no es sencillamente por un capricho. Tiene un propósito muy claro. ¿Por qué? Porque dice el versículo 2. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Dios le dijo, Pablo, necesito que vayas ya a Jerusalén. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Y ahora dice, quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está dudando de que lo que él predica es verdad en ninguna manera. Él ya lo dijo claramente, el evangelio que yo predico lo recibí de Jesucristo mismo. Pero había un problema, estaban un montón de personas diciendo a los creyentes a quienes Pablo les predicaba, no, ese Pablo es un aparecido por ahí. Ustedes necesitan es un apóstol verdadero. Ustedes necesitan es una cobertura verdadera de un apóstol verdadero que sea desde Jerusalén. Y los apóstoles de Jerusalén dicen que ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y esto y esto para ser salvos. Mis hermanos, insisto, uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia no es solo el pecado es un problema grande. Pero uno de los problemas grandes que tiene la iglesia son de personas que le quieren añadir cosas a la verdad de Cristo Jesús.
Que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que hacer lo uno, que tú tienes que hacer lo otro, que tú te tienes que vestir de esta manera, que tú tienes que dar el tanto por ciento de tu dinero. Y eso que ni el tanto por ciento, porque te sacan hasta el 50 y el 100%. Esta semana estaba hablando con alguien y alguna vez ustedes escucharon el testimonio de Gillette y de Colgate y de ellos diezmaban el 90% y manipulación. Estaba contando la historia de que un día fui a una convención en un lugar y me manipularon tanto que hasta me hicieron dar lo que tenía para comer y el pasaje. Y me tocó venirme en el piso de un carro mendigando el pasaje. Porque te arrancan todo, te sacan todo. Porque eso suena muy espiritual, muy bonito. No, mis hermanos, ese era el problema real que estaba sucediendo en la iglesia. El problema real era que no estaban apuntando al corazón, sino que estaban apuntando a cosas externas. Estaban apuntando a ideas de hombres. Mis hermanos, no, el evangelio verdadero es que Dios transforma y cambia el corazón. ¿Qué sigue diciendo el versículo 3? Esto es sumamente importante. Sin embargo, ellos me respaldaron y allí viene, y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito, ahí es donde vemos que Pablo llevó a Tito por un propósito, se circuncidara a pesar de que era griego. Y aquí quiero decirlo, aunque la circuncisión es una cirugía en la carne, de hecho en este contexto la circuncisión significaba también cumplir toda la ley de Moisés. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Me traje a Tito, quien no era circuncidado y quien no había crecido según la ley. Una persona que realmente solo había escuchado que Jesucristo salvaba por gracia, que transformaba y cambiaba el corazón, a ver si estas personas me dicen que Tito tiene que hacer algo más. ¿Y sabe cuál es el punto? Ellos no exigieron nada. Si Tito ha creído en Jesucristo, eso es suficiente. Si tú has creído en Jesucristo, eso es suficiente. De hecho, ¿qué sigue diciendo el versículo 4? Y una palabra muy fuerte. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes. ¿En realidad qué? Falsos. Mis hermanos, allá es donde vamos. Los falsos creyentes no son tanto los que se van de la iglesia a hacer y deshacer en el mundo. Los falsos creyentes son los que están inmiscuidos en la iglesia, que quieren robar tu libertad. Tú tienes que hacer, tú tienes que hacer. Los falsos creyentes son los que se paran en el púlpito a decirte que a ti te hace falta mucho para llegar al cielo. Por eso tienes que traer una muy grande ofrenda y por eso tienes que hacer esto y lo uno y lo otro. Son los que venden un evangelio por obras, por lo que tú tienes que hacer, no por lo que alguien más hizo por ti. Mis hermanos, esos son falsos creyentes. De hecho dice que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. ¿Ven cuál es el punto allí? Obligación. ¿Alguna vez has ido a un lugar donde te dicen eso, obligación? ¿Tú tienes qué? ¿Tienes? De eso por montones. Por eso hay mucha gente que dice, yo no quiero eso porque es que ya lo obligan a uno. Ahora, mis hermanos, ahí es donde decimos, en cambio aquí aquí son todos, esto es malo, porque aquí no toleran todo y no quieren hablar del pecado. Hablamos del pecado, pero aquí la diferencia es que no te obligamos. Aquí creemos que Dios es el que hace una obra en el corazón, y cuando Dios hace esa obra en el corazón, lo que de verdad es pecado, Él mismo lo quita de tu corazón. Lo que realmente está mal en tu vida, Él mismo te lo hace ver. Y Él empieza a obrar en tu vida sin que nadie te esté obligando ni imponiendo nada. Ahora, es donde digo, claro, porque es que cuando nosotros lo hacemos nos sentimos muy orgullosos. Pero cuando lo hace Dios, damos gloria a Dios. Qué diferente es cuando somos personas diferentes solo por gracia, no porque nos esforzamos, no porque es que yo sí fui capaz. Mis hermanos, no, esos son falsos creyentes. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Realmente querían infiltrarse y nos querían privar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Querían esclavizarnos, querían obligarnos, reglamentos, leyes. Pero ¿qué dice el versículo 5? Y me encanta, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Pero es que, Alex, la Biblia dice que si tú sabes que esto no es pecado, pero para tu hermano es pecado, que tú deberías no hacerlo por amor a tu hermano, pero no a los falsos que nos quieren es obligar, no a los de afuera que quieren venir a imponer. No, mis hermanos, el evangelio es libertad. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes, y el evangelio es que Jesucristo es el que transforma y cambia. El evangelio es que necesitamos, es una obra en el corazón, y cuando Cristo la hace, es perfecta. Es perfecta. De hecho, en Romanos capítulo 2, versículo 28, y también veremos el versículo 29, este pasaje lo traje en la Nueva Versión Internacional. Miremos lo que Pablo dice. Lo exterior no hacía a nadie judío. Podríamos decir, lo exterior no hace a nadie cristiano. Lo exterior no cambia realmente a nadie.
ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. ¿Qué sigue diciendo el versículo 29? El verdadero judío, es decir, el verdadero creyente en Dios, el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza ¿quién? El Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. Otra traducción dice, lo aprueba Dios y no la gente. Que nos desaprueben todos, pero que Dios no nos desapruebe. Esta es mi pregunta. ¿Qué quiero yo? Cambiar externamente y que Dios haga una obra en mi corazón. Pero ¿quién puede hacer esa obra en el corazón? Solo Dios. Yo no los puedo cambiar a ustedes. Yo no los puedo cambiar, pero Dios sí. Y creo que solamente podemos decir esta verdad cuando nosotros mismos hemos experimentado esa verdad. Yo sé que no soy perfecto y yo sé que ustedes ven tantos errores en mi vida. Pero si algo ha cambiado, Alex, ha sido por la gracia de Dios. Y todavía hace falta mucho que cambie en mi vida, pero yo sé que solo Él lo puede cambiar. Y lo mismo en ti. Entonces esta es mi pregunta. ¿El verdadero cristianismo es una imposición? ¿El verdadero cristianismo es decirle, Señor, hoy entiendo que mi más grande necesidad es un cambio en el corazón? Y lo seguimos necesitando todos los días. Por eso sigue diciendo en Colosenses, que quiero que veamos ese pasaje increíble. Colosenses 2, versículo 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que realmente necesitamos. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Por medio de qué? Del Espíritu. Ahí es donde decimos, ¿y aquí no se habla del Espíritu? Claro que sí. Lo que pasa es que creemos que el Espíritu, más que un show, es una obra en el corazón, transformando, cambiando. Pregunto, ¿has experimentado esta obra en tu corazón? Entonces lo tienes todo. Y ese mismo Dios que te transformó y te cambió por su Espíritu, lo seguirá haciendo hasta el final. ¿Cómo entonces preservamos la libertad? Apuntándose al corazón. En vez de estarle diciendo a la gente, quítese esto, colóquese esto, no haga lo otro. Mejor recordémonos todos los días y recordémosle a los otros. Necesitamos que Dios siga cambiando nuestros corazones. Y sigamos predicando esta verdad. Dios transforma corazones. Por eso en el mismo capítulo, en el versículo 16, allí de Colosenses, iremos hasta el 19. Por lo tanto, no permita que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Oh, qué fuerte esa palabra. No, ya no somos llamados a guardar ese tipo de cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 17. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen, pueden ver ese énfasis, que los condene ninguno de aquellos que insisten, allí viene, en una religiosa abnegación o en culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. El Señor me mostró. Voy a hacer esto, no lo hago, y es más, es primera vez que lo hago, ilustrar algo con lo que, y yo creo que Dios lo permitió de una manera, no lo tenía en el sermón, ni siquiera lo había pensado. ¿Ven esta manillita? Me la regalaron esta semana, me encantan, pero creo, es primera vez después de unos 20 años, creo, que me coloco una manilla. ¿Sabe por qué? Porque hace más o menos 20 años una mujer se me acercó y me dijo que Dios le había mostrado que yo me iba a ir al infierno por una manilla. Y yo no me la volví a poner porque pues allí obviamente no podía ponérmela. Yo creo que Dios permitió que yo la tuviera porque yo creo que por eso no me voy a ir al infierno. Estoy convencido que no. ¿Por qué? ¿Qué pecado tiene eso? ¿Cierto? Mis hermanos, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa negación. Es que la religión tiene que ser un castigo y una cosa, no, o en culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Ay, mi hermano, cuando uno hace eso, uno se llena de una arrogancia. Es que mírenme, tengo la cara lavada, no tengo manillas, no, me he visto así de corbata y si es posible me coloco una sábana encima. Eso lo llena uno de arrogancia, lo hace sentir mejor que los demás, pero no somos mejores. ¿Qué dice el versículo 19? Y ahí es donde está la clave maravillosa. Y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Porque cuando tú y yo estamos unidos a Cristo, pues Él, Cristo, mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él es el que nos va limpiando, Él es el que nos va transformando, Él es el que nos va cambiando, Él es el que nos va haciendo crecer, nos va nutriendo. Mejor que estemos unidos a Cristo, no a una religión. Siempre lo digo, esto no es una religión.
Aquí no te exigimos ni te obligamos. Siempre lo digo, le doy muchas gracias a Dios porque espero que aquí todos los que están aquí conmigo estén porque quieren estar aquí escuchando la palabra. Porque les hace falta la voz de Dios, pero no porque están obligados aquí. Ahora, cuando esto es verdad, esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que creo que es natural y viene del texto y viene de la realidad. Y es que si apuntamos en primer lugar al corazón, luego debemos apuntar a la igualdad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque espero que aquí todos se sientan igualitos. Porque aquí todos somos igualitos. Pecadores que fallamos, salvos por gracia. ¿Aquí quién es mejor? ¿Alex que está predicando? ¿Por qué? Porque está predicando. Si estoy predicando es porque Dios me permitió predicar. Así de simple. No porque sea mejor. No porque sea más santo y más puro. No porque ore más que todos ustedes. Si por alguna razón, aunque no lo sé, no sé cuánto orará cada uno. Si yo oro más que todos ustedes, es por lo contrario, porque necesito más de Dios, porque soy muy débil. Orar es depender de Dios. Orar es decirle a Dios, no puedo, no soy capaz. Si hoy estoy aquí de pie, es porque Dios me ha sostenido, porque se los puedo asegurar. Me dicen mucho eso, es que Alex, usted ya no se le ven ni nervios y usted parece tan natural. Me dice, hermanos, si aquí estoy en pie predicando, es porque Dios me da su gracia. Es por eso. No es por nada más. Si hoy soy cristiano, es por la gracia de Dios, igual que ustedes. Mis hermanos, aquí todos somos igualitos. Aquí no hay nadie mejor que otro. Insisto, mis hermanos, qué diferente es cuando uno ve esa gran realidad. Y mis hermanos, el Evangelio nos muestra que Dios hizo una obra en nuestros corazones. Si Dios hizo una obra en nuestros corazones, todos somos iguales. Si ya Dios nos permite hacer algo, un servicio, es un servicio. Y ya, eso es todo. Pero aquí nadie, espero que nadie se sienta más que otro ni menos que otro. Ni una cosa ni la otra. Porque en Cristo Jesús todos somos iguales. Insisto, si Dios ha cambiado tu corazón, cambió lo más importante. Alex, y Alex no es mejor si se coloca una corbata. De hecho, yo le doy gracias a Dios porque esas corbatas para mí a mí no me gusta la corbata. Gracias a Dios porque aquí ustedes me aceptan que les predique sin corbata. Hasta a veces en camiseta. Gracias por eso. Pero es la libertad que Cristo nos da. Es la libertad que Cristo nos da. Por eso dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Ahora, ven esa parte que está en paréntesis, es increíble. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes, eran famosos. A mí no me afectó para nada. ¿Por qué? Porque Dios no tiene favoritos. Es que allá tienes que ir a donde está el gran apóstol Pedro, ya sabes. El gran apóstol Juan. ¿Y sabe qué dice Pablo? Sí, tenían fama de grandes líderes. Pero ¿sabe qué pasó con esa fama? A mí me va lo mismo, porque es que realmente Dios no tiene favoritos. Para Dios todos somos iguales. Es más, yo quiero hacer esta pregunta, y creo que es muy simple. Si Dios nos hubiera dado a nosotros la responsabilidad de elegir a los apóstoles, te pregunto, ¿hubieras elegido a Pedro? Conociendo la historia de Pedro, digo, sería el último apóstol que yo elegiría. ¿A Pablo? ¿Un asesino de cristianos? Digo, a ese tipo de personas yo no las elegiría porque yo soy mejor que ellos, no. Sencillamente, si es por mejor, no podría elegir a nadie. Porque todos fallamos, somos pecadores. Lo veíamos hace 8 días. Y Pablo era diferente, ¿era por qué? Él dijo, por la gracia de Dios. Porque Dios cambió mi corazón. Y le plació hacer mi apóstol, al igual que a Pedro. Y ya, eso es todo, le plació. Pero el hecho de que yo sea apóstol no me hace mejor que los demás. Ahora 8 días, ese pasaje empezaba Pablo diciendo, amados hermanos. Pablo llamaba a los demás cristianos sus hermanos, porque eso es lo que somos, hermanos, igualitos. De pronto, si usted tiene un poco más de edad, yo debo respetarlo como toda persona, ¿cierto? Pero somos igualitos en Cristo Jesús y merecemos la misma dignidad y respeto en Cristo Jesús. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada. A veces muchos líderes hoy nos quieren afectar con su fama, ¿cierto? No toquen al ungido. El que está predicando, al contrario, vamos a tocarlo a ver si se nos pega un poquito de esa santidad. Más bien yo les diría, no me toquen mucho porque se les pega de pronto es mi pecado, mis cosas malas que todavía tengo. No, mentiras, de hecho creo que aquí podemos abrazarnos y compartir. Versículo 7, al contrario, ellos comprendieron, y allí está, que Dios me había dado. Dios le dio ¿qué? La responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Yo hoy tengo una responsabilidad, predicar el evangelio, pero eso no me hace mejor.
Eso no me hace mejor. Ojalá yo no tenga fama, no quiero ser famoso, ¿cierto? A veces nos afecta la fama. Pero ¿qué dice el versículo 8? Pues el mismo Dios, es el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro. Es así de simple. ¿Quién era el que actuaba? Dios, no era Pedro. Era Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los gentiles. También actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. ¿Quién es el que actúa? ¿Quién es el que hace la obra? Pero cuando somos nosotros los que la hacemos, ay, sí, no me toquen. Ahí sí me coloco allá en un lugar, porque es que como yo fui el que hice esto. Ven esta iglesia, este lugar, ven esas personas, yo fui el que las cambié, yo fui el que las transformé. Yo las estoy haciendo a mi misma imagen y las estoy creando, por eso los obligo, por eso les impongo. Y si usted no hace lo que yo le digo, se las tendrá que ver con Dios. Es lo que muchas veces predican, ¿cierto? Y dicen que esto es pecado, y no tienen ni un versículo siquiera para decirlo. ¿Qué dice la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7? Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Ese pasaje está en el contexto de una iglesia que era así, se estaban sintiendo mejores que otros. Estaban sacando hoy pecho y alarde de sus predicadores. Mi predicador es mejor, mi pastor es mejor, es más santo, es más puro. Se levanta a las 5 de la mañana a orar y tiene callo. Mi pastor, usted lo viera, eso anda y tú te acercas y tú sientes ya esa presencia de Dios con él y no te metas a la oficina porque desde que tú entras a la oficina sientes como un escalofrío y una cosa que te recorre y uno dice, uy Señor, ¿cuándo llegaré yo a ser como ese ungido? Y eso estaba sucediendo en Corinto. Y Pablo dice, porque estaban ya, claro, haciendo la distinción de personas, ¿qué derecho tienes de juzgar así? ¿Qué tienen que no les haya dado Dios? Que no sea un regalo, que no sea un don. ¿Por qué se jactan como si no fuera un regalo? Claro, porque esto lo he conseguido a esfuerzo. Volviendo a Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28, dice, ya no hay judío ni gentil, en Cristo Jesús no, esclavo ni libre. No importa si tú eres una persona con empresa o si eres una persona que te toca trabajar. No importa si tenías religión o no tenías religión. No importa si eres hombre o mujer. Hoy en la iglesia se está discriminando una cosa impresionante. No, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. En Colosenses 3:11 dice algo muy hermoso. En esta vida nueva, cuando Dios te cambia el corazón, no importa si uno es judío o gentil, insisto, si tenías religión o no, si estás o no circuncidado. Aquí no te quitamos la religión. Si la religión es un estorbo para ti, Dios mismo se encarga de quitártela. Es así de simple. Aquí no te quitamos nada. Aquí queremos que sea Dios el que te quite lo que te tenga que quitar y te coloque lo que te tenga que colocar, porque creemos que Él es suficiente. Si está uno circuncidado, eso no es lo que importa. Si es inculto o incivilizado. En serio, hoy en muchos lugares te discriminan si no has ido a la universidad, si no eres la persona más sabia. Esclavo o libre. Y allí es donde viene. Y amo esta verdad. Cristo es lo único que importa. Y Él vive en el pastor, pero en el que está ya sentado no. Y Él vive en todos nosotros. Qué hermosa esa igualdad en Cristo Jesús. Qué hermosa esa igualdad en Cristo Jesús. ¿Cómo ves tú a tus líderes religiosos? ¿Cómo ves tú a tu pastor o a quien sea, a quien creas que Dios ha puesto en un lugar? ¿Lo ves más allá, más encima, más cerquita de Dios, como dicen muchos? Si quieres podemos ayudarte a orar y si tienes una dificultad oramos por ti, pero no porque nosotros estemos más cerquita de Dios. Todos estamos cerquita de Dios y tenemos a Cristo, porque de hecho Él está en nosotros. De hecho, ¿saben qué es lo que dice la palabra de Dios? Él vive en nosotros. Por eso Él nos cambia el corazón para venir a vivir en nosotros. Esto me lleva a mi último punto. Y es un punto que creo que cuando vamos a través de la palabra, un punto va tras otro y es apuntando a la realidad. Apuntando a la realidad. Y veremos esto en los 2 versículos que nos hace falta. Si Dios ha hecho una obra en tu corazón, Cristo está en tu corazón, todos somos iguales. ¿Qué debemos dejar? Que de cierta manera las cosas se evidencien de manera natural. Es decir, apuntando a la realidad. Me han dicho muchas veces esto, me han cuestionado por esto. Mira, Alex, es que si tú no le dices a las personas lo que tienen que hacer, ¿qué va a pasar? Ellos no van a hacer nada. O por ejemplo, si tú no le dices a las personas que irse allá al burdel a acostarse con una prostituta es pecado, ellos se van a ir a acostarse con la prostituta. Yo digo, ¿en serio? Cuando Dios cambia un corazón, ¿verdaderamente será que uno tiene deseos de hacer eso? Más bien pasa lo contrario.
A muchos, a quienes no les ha sido cambiado el corazón, claro, como les prohíben y le dicen todo, ellos se amarran. Pero ellos quisieran ya ir a emborracharse, ellos quisieran ya estar en el lugar de prostitución, ellos quisieran hacer muchas cosas, pero no las hacen porque es que es pecado y me tengo que guardar. Mejor apuntemos a la realidad. ¿Por qué? Versículo 9. Y es impresionante. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados los pilares de la iglesia, allí está, reconocieron el don, el regalo que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. A pesar de que habían llegado con un incircunciso. Nos animaron, allí viene, nos animaron, no nos obligaron, nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. El versículo siguiente, aunque todavía no vamos a ir allí, creo que nos aclara un poco más esto porque me parece hasta curioso. Nos animaron a seguir predicando. Es como, y creo que hay un tono sarcástico allí, lo vamos a ver más adelante en el versículo 10. Porque esta es la pregunta, ¿será que ellos tenían que animar a Pablo a predicar? Digo, lleva como 20 años predicando. Bueno, de pronto ellos le dijeron, sí, Pablo, sigue predicando, como si él dijera, es que yo no vine aquí a pedirles permiso, más bien yo vine aquí a ver si es que estamos predicando la verdad, porque si ustedes van por un lado y yo por otro, así no podemos. Gracias por ese ánimo, pero yo lo sé, ustedes no me tienen que animar a predicar, yo predico. Versículo 10, de hecho me encanta, la única sugerencia que sugirieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres. Nos animaron, nos sugirieron, pero ¿qué dice Pablo? Algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Por favor, esto no me lo tienen que decir. Es que yo sé lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el punto, mis hermanos? Cuando Dios transforma y cambia tu corazón, Dios mismo guía tu vida. Tú no tienes necesidad de un policía al lado que te diga lo que tienes o no tienes que hacer. Sí, yo sé que hay cosas que puede ser que en un momento ignoremos. Cuando leemos la Biblia, estudiamos la palabra, la misma verdad de Cristo nos va purificando, nos va limpiando, nos va enseñando el camino correcto. Mis hermanos, esta es mi pregunta. Si yo hoy tengo deseos es de estar en el pecado, en la maldad y vivir como el diablo, yo no necesito dejar esas cosas. No, yo necesito es que Dios cambie mi corazón. Eso es lo que yo necesito. Porque, mis hermanos, para ser religiosos eso es fácil. Para ser personas es que lo digo por mi propia experiencia. Yo decía no. ¿Por qué? Porque es pecado y soy cristiano, pero por dentro me moría por hacer esas cosas. Se los aseguro. Y en mi intimidad, cuando yo estaba allá en mi cuarto solo, yo decía con rabia, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué yo tengo que ser esto? ¿Por qué nací en un hogar cristiano? ¿Por qué yo no fui del mundo para poder hacer lo que quiero y vivir como quiero? Pero cuando Dios cambia nuestro corazón, hoy le doy gracias a Dios que usó eso para no hacer tantas cosas de las cuales hoy estaría arrepentido. Pero mis hermanos, ustedes no imaginan lo que yo deseaba ser antes. Yo deseé ser asesino, se los aseguro. Yo deseé ser sicario. A mí me tocó la época en Chinchiná donde tenías que acostarte a las 10 de la noche. Algunos recuerdan eso, ¿no? Había unos letreros por ahí que decían cosas. Yo decía, qué rico yo ser uno de esos que salen a hacer lo que esos hacen. Y mil cosas más, pero como soy cristiano y es pecado. ¿Dónde estaba eso? En mi corazón. Si fuera por lo que vale ustedes, ¿podría yo estar aquí predicándoles a ustedes? Yo creo que muchos de ustedes son 1000 veces mejores que yo. Pero mis hermanos, cuando Dios cambia nuestro corazón, obviamente me arrepiento de eso, pero era la realidad, era lo que deseaba. Eso y 1000 cosas más. Pero no podía porque me habían obligado y porque yo tenía que ser. Pero cuando Dios saca eso de nuestros corazones, no decimos no puedo, no quiero. No significa que no nos tienten cosas del mundo. Pero en tu corazón ya no quieres eso. Tú quieres es vivir en obediencia y en santidad. El deseo de tu corazón es hacer el bien. El deseo de tu corazón es predicar la verdad que vives en tu corazón. Pablo dice, es que no se dan cuenta que esto es lo que yo deseo hacer. Ustedes no me tienen que sugerir lo que tengo o no tengo que hacer. Yo sé que tengo que ayudar a las personas necesitadas. Yo sé que eso es lógico. Eso ya nace del corazón, del corazón que Dios te ha dado, de ese corazón nuevo. Vienen cosas diferentes. Es más, voy a una promesa del Antiguo Testamento. Estas son las promesas que me encantan. Deuteronomio 36, un versículo increíble. Y aquí es donde viene. Había una promesa en el Antiguo Testamento. El Señor tu Dios, porque Él es el único que lo hace, cambiará tu corazón y el de tus descendientes. Y aquí quiero aclarar. De hecho dice, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida.
Pero cuando dice el Señor tu Dios cambiará tu corazón, si lo miras en una traducción más antigua, dice el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. El Señor tu Dios hará una obra, una operación en tu corazón, te arrancará ese corazón que ama las cosas del mundo. Te arrancará ese corazón que ama el pecado, el adulterio, la fornicación, el mal, y te va a dar un corazón, uno nuevo. Va a ser una operación que no se la puede hacer ningún cirujano en este mundo. Te va a colocar un corazón para que lo ames, para que lo obedezcas, para que esto salga de tu corazón, para que salga de tu alma, para que tengas vida verdadera. Por eso este versículo para mí se convierte en un versículo muy importante, Apocalipsis 22:11, y creo que es una de las verdades que siempre queremos dejar claras aquí. La palabra de Dios dice, de hecho es el mismo Señor Jesucristo el que dice, deja que el malo siga haciendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, es dejarlos. El que es malo, déjelo que siga haciendo el mal, porque tú no lo puedes cambiar. Mejor que se muestre la realidad que hay en su corazón. Pero ¿qué dice? Pero al justo, ¿qué? Oblígalo, déjalo también. ¿Saben por qué? Porque el justo va a seguir llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. ¿Para qué imponerle y obligar al santo si él quiere ser santo? ¿Para qué obligar al justo si él quiere ser justo? Pero ¿para qué obligar al impío, al malo, si él quiere hacer el mal y no se ve su realidad? Es mejor dejar ver la realidad. Es que si usted le dice esto a los cristianos, entonces se van a ir a hacer y deshacer. Que vayan y lo hagan. ¿Por qué? Porque eso me demuestra que no son cristianos. ¿Qué voy a hacer? Voy a orar por ellos. Señor, cambia su corazón. Hoy veo que lo que necesitan es un cambio del corazón. Por eso, Gálatas 5:13, y con este versículo quiero terminar. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Iglesia, hoy quiero decirles esto, porque es Dios quien se los dice. Ustedes han sido llamados a vivir en libertad. Si su corazón ha sido cambiado, deje que Dios siga cambiando su corazón. Si hoy se da cuenta que no ha sido cambiado, es simple. Ahí es donde sí vamos, una oración sincera. Señor, cambia mi corazón. Señor, dame un nuevo corazón. Señor, hoy mi corazón me dice que es verdad, lo que yo quiero es el pecado, la maldad. Hoy lo que busco es el pecado y la maldad. Señor, dame un nuevo corazón, que te ame, que te honre, que te exalte. Si me has dado ese nuevo corazón, gracias Dios. Yo quiero vivir en esta libertad. Claro, Pablo dice, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Y qué diferente es cuando usted sirve por amor, cuando usted hace las cosas por amor, cuando usted experimenta esa libertad en Cristo Jesús. Mi pregunta es esa: ¿vamos a defender la libertad? ¿Queremos ser una iglesia que está defendiendo la libertad en Cristo? ¿O queremos ser para religiosos? Ya hay muchos, mis hermanos. Para religiosos, para seguir predicando lo que se sigue predicando, ¿para qué estar aquí? ¿Para qué? Es más, es una de las cosas de las que estoy convencido. Pues para seguir en la religión, pues no, sigo en la religión. No, yo quiero es estar en Cristo. Yo quiero es vivir en Cristo, experimentar esa libertad y defender esa libertad. Te lo voy a decir de esta manera, con mi corazón. Si tienes a Cristo en tu corazón, de verdad, estás convencido de ello, el mismo que ha cambiado y transformado tu vida, dile: Señor, yo quiero experimentar más ese gozo, vivir esta libertad. Lo que la palabra de Dios no te dice que no es pecado, tienes libertad. Tienes libertad. Y si dice que es pecado, esa misma libertad te va a transformar y te va a cambiar. Estoy convencido, si tú hoy vas a hacer algo que la final es pecado, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Tenemos el Espíritu Santo. ¿Y saben quién es el que se va a sentir mal? No vas a ser tú. El Espíritu Santo en ti, Dios mismo en ti. Es más, insisto, cuando esa libertad viene a nuestros corazones, Dios nos da ese gozo, esa libertad, ni siquiera ya para hacer lo malo, para servirnos unos a otros por amor, para amar a Cristo, para honrarlo, para vivir en esa verdad. Entonces, hoy tristemente para muchos, sencillamente la libertad es hacer mil cosas. Podemos pecar, no. La verdadera libertad es experimentar un cambio en el corazón. Un cambio en el corazón que nos lleva a obedecer con libertad, con gozo. Defendamos la libertad en Cristo Jesús. ¿Quieres que le pidamos eso a Dios? Que nos lleve a ser una iglesia que digamos lo que es malo, pero que no le digamos a lo bueno que es malo, sino que vivamos en libertad en Cristo Jesús, defendamos nuestra libertad. Hermanos, no se dejen esclavizar, por favor. Vivan en la libertad en Cristo Jesús. Padre celestial, eterno Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra.
Hoy entendemos, Señor, que tu palabra sí está allí para edificarnos, para enseñarnos. Hoy queremos pedirte, Señor, que experimentemos más este gozo y esta libertad en Cristo Jesús. Hoy entendemos nuevamente que el Evangelio sí es gozo, sí es ser libres, sí para hacer lo que queremos, porque por tu gracia nos has dado un corazón que quiere obedecerte, que quiere honrarte, que quiere exaltarte. Ahora, tú que conoces nuestro corazón, tú que conoces lo más profundo, porque tu palabra también dice que nuestro corazón es engañoso y nos podemos estar engañando a nosotros mismos. Pero Señor, si de verdad no tenemos un corazón que te ame, si de verdad nuestras emociones, sentimientos, pensamientos no han sido cambiados, tú puedes hacerlo, y reconocemos que esta es la más grande promesa. Tú prometiste un día en tu palabra que nos darías un nuevo corazón. Es lo que necesitamos, Dios. Y si nos has dado ese nuevo corazón, confórmanos cada día a la imagen de Cristo. Que experimentemos gozo, que experimentemos libertad, no para hacer el mal, sino al contrario, para servirte a ti, para honrarte a ti, para servir a nuestros hermanos. Que si algo queremos hacer, que nos nazca del corazón. Que si queremos congregarnos es porque nos nace del corazón, porque nos hace falta, porque extrañamos tu voz, tu palabra, congregarnos con los hermanos. Que lo que sea que hagamos, aun sea que bebamos, que comamos, que todo sea para tu gloria y tu honra. Y por favor, guárdanos de los que nos quieren esclavizar. Guárdanos de la religiosidad. Guárdanos, por favor, de aquellos que nos quieren imponer cargas y cosas que ni siquiera tú enseñas en tu palabra. Permítenos disfrutar de todas las cosas buenas que tú has creado para que las disfrutemos. Y por favor, llévanos a vivir en obediencia y en santidad, pero con amor, con gozo, con libertad. Padre, todo esto te pedimos solamente por Cristo Jesús, quien nos amó y se entregó para traer esta libertad maravillosa. Cristo, tú dijiste que si tú nos libertabas, seríamos verdaderamente libres. Por favor, queremos experimentar hoy más que nunca esta libertad. Amén por este tiempo. Amén por esta verdad. Amén por la iglesia, por Cristo Jesús, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Amén y amén.